Saludos cordiales a los líderes del programa. A continuación, una breve sinopsis del docente que estará a cargo del curso de Descentralización y Desarrollo Local. Elizabeth Vargas Machuca Guerrero, socióloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Gerencia Social de la Universidad Católica del Perú, especializada en políticas sociales, gestión de políticas públicas y descentralización. Ha sido coordinadora del Grupo Propuesta Ciudadana, asesora del programa Juntos y jefa de gabinete de asesores del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Actualmente se desempeña como coordinadora de Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, responsable de seguimiento de políticas y planes a nivel regional y local. Buenos días con todos y con todas. Quiero invitarlos a revisar el módulo número 1 referido a descentralización y desarrollo local. Los acompañará a lo largo de estas 3 unidades Elizabeth Vargas Machuca, licenciada en Sociología y magíster en Gerencia Social. Con ustedes vamos a ir desarrollando algunos temas fundamentales ligados al tema de enfoque territorial y descentralización. Quiero llamar la atención de ustedes que esta unidad número 1 precisamente está diseñada para que ustedes puedan ir reconociendo algunos conceptos centrales de las 3 unidades, ¿no? Por ejemplo, veremos la importancia del desarrollo regional, la diferencia con el desarrollo local, el tema de enfoque territorial, por supuesto, la diferencia entre gobierno regional y regiones, entre localidades y municipalidades y algunos retos y potencialidades de la agenda vinculada al proceso de descentralización dentro de los objetivos nacionales. Quiero advertir además que cada unidad va a tener un material de lectura en el cual ustedes van a poder conocer con más detenimiento, revisar, reflexionar e ir construyendo también de acuerdo a su tiempo algunos conceptos que aquí los vamos a pasar de forma muy rápida. Uno de los primeros temas es el tema de desarrollo regional. Para ello hemos tomado a mano algunos estudios de CEPAL, básicamente Sergio Bossier, que es un especialista en el tema y que nos advierte sobre la importancia de mirar el desarrollo regional desde el propio territorio, desde la comunidad y desde la agenda que establece cada una de las personas que viven en esta comunidad y que por supuesto es habitante de la región. El desarrollo regional es un concepto complejo, ¿no? Que alude además a varias dimensiones. Tiene que ver con las dimensiones de recursos, patrimonio natural, elementos históricos o culturales que va construyendo identidades, al propio sistema de generación de valor económico que se establece desde los diversos emprendimientos, pequeñas empresas, comercios, grandes empresas y por supuesto los sistemas de corredores geográficos que se entrelazan más allá de los límites administrativos que conocemos desde las actuales regiones. Es decir, es importante que ustedes reconozcan el concepto de desarrollo regional en sus dimensiones sociales, culturales, económicos y geográficos. Por supuesto, el tema de desarrollo tiene un conjunto de problemas, ¿no? Para hacer una alusión redundante, que marca una agenda básicamente ligada al tema de mejora de calidad de vida, de la construcción de identidades y de ir generando un espacio de integridad territorial. Estos temas de agenda responden usualmente a problemas culturales que en el país además tienen larga data, como el tema de concentración de la población. Es conocida la cantidad de población que vive en Lima o en la costa del Perú, el tipo de actividades económicas que tenemos en las zonas urbanas, en las zonas rurales, el tema de las crecientes desigualdades regionales, que lo vamos a ir tocando tanto en la unidad segunda como en la tercera, cuando hablemos de competitividad, y en el tema de centralización del poder o centralismo, ¿no? Sobre el cual vamos a reflexionar en la segunda unidad. Otro tema clave es el desarrollo local y su diferencia
y también convergencia con el concepto de desarrollo regional, en general tienen en común que son conceptos muy amplios, flexibles, que aluden a diversas dimensiones de tipo territorial, de tipo cultural, de tipo económico, de tipo geográfico, y que además tiene como protagonista básicamente a los individuos que constituyen este espacio local o regional. Uno de los temas además transversales al desarrollo regional y local es la agenda de potenciar recursos con los que cuentan en el territorio y que por supuesto son mirados desde la perspectiva de ir desarrollando la mejora de la calidad de vida en base a la atención de necesidades de las propias comunidades, de las colectividades, de los municipios, de la sociedad que constituye la región o la localidad. Entonces, para hacer un pequeño resumen en esta parte de los conceptos, debemos de reconocer que tanto el desarrollo regional como el desarrollo local son conceptos muy dinámicos que aluden a múltiples dimensiones y enfoques, a múltiples actores y que por supuesto está vinculado a otros niveles más globales del desarrollo, como el desarrollo nacional o el desarrollo continental. Basta conocer, por ejemplo, con la integración que existe en la zona norte del país, ¿no? Entre Piura, Tumbes, Cajamarca, con la zona sur de Ecuador, o la zona sur de Perú con la zona norte de de Chile, y también de la zona norte de Bolivia, ¿no? Entonces, la idea es mirar mucho más allá de los límites administrativos para mirar en forma compleja cómo se van vinculando las comunidades, formando regiones y formando localidades. Un tema central en el desarrollo regional son los proyectos de desarrollo, que tienen que ver con tres aspectos sustanciales: con la puesta de un proyecto en común, con la construcción de una visión de mediano o largo plazo que construye una visión futura positiva para las futuras generaciones, y la convergencia de voluntades comunes que van estableciendo algunos temas que son centrales para el desarrollo de las comunidades. Por ejemplo, hay pueblos que pueden apostar por algunos proyectos de larga data, como una carretera, como una represa, como algún inversión en infraestructura que puede potenciar todos los recursos que son explotados actualmente. Los ejemplos son vastos y seguramente vamos a ir reflexionando en el foro virtual sobre esto. Simplemente llamo la atención de ustedes sobre los elementos que son consecutivos a un proyecto de desarrollo. Otro tema sobre el cual debemos reflexionar son los actores del desarrollo regional y local. La complejidad del actor social tiene que ser vista también como constitutivo a la participación de muchos actores, por ejemplo, instituciones públicas, instituciones locales, instituciones nacionales que intervienen en el ámbito local o regional, las propias organizaciones sociales y, por supuesto, también los ciudadanos. Hay algunas condiciones y retos, por supuesto, para el tema de desarrollo regional y local. La articulación, la participación, el aprendizaje continuo y la comunicación no solo son elementos de buena voluntad, implican algunos retos, algunos temas que en sí mismo reclaman atención. Por ejemplo, si uno quiere trabajar el tema de participación ciudadana, definitivamente tiene que resolver temas de motivación y de credibilidad entre los líderes y la sociedad. O si uno quiere ver, por ejemplo, un tema de articulación efectiva, tiene que también asumir el reto de la disposición y de la persistencia de procesos de larga data y de reto continuo para llegar a un logro, al logro final. Finalmente, quiero también establecer algunos otros conceptos sobre los cuales vamos a ir desarrollando la segunda y la tercera unidad. Uno de los temas
importantes precisamente es el enfoque territorial. Una de las lecciones aprendidas del enfoque territorial y que llama la atención es la idea de ir rompiendo el concepto de modelo talla única que suele usarse cuando uno desarrolla alguna política pública y desde el escritorio se quiere establecer que funciona lo mismo para la zona norte, sur, para la selva, para la costa o para la sierra, para la metrópoli o para un centro poblado menor. Ese es un tema sobre el cual debemos llamar la atención. Entonces, ¿de qué nos sirve el enfoque territorial? Básicamente el enfoque territorial nos ayuda a mirar las tensiones y contradicciones entre las políticas sectoriales y cómo éstas se establecen en el territorio. Por ejemplo, cuando uno establece alguna política de cuidado de ambiente o de establecer algunos parámetros de cuidado de zonas protegidas, es posible que se tenga también que tomar en cuenta cómo esta agenda o esta proyección de la política pública nacional se entiende por los habitantes, se aprecia por las empresas de esa zona y se aprecia también por las comunidades que son parte de este tema, ¿no? Uno de los otro aspecto importante, por ejemplo, es la idea de ir familiarizándose con ese enfoque territorial, de tal forma, por ejemplo, que no solo se enfrente tensiones, sino se enriquezca la propia actividad sectorial. Un ejemplo clásico de esta es podríamos tomar como referencia el propio proceso de vacunación. Es conocido que hay que atender a los niños entre 0 y 1 año con un conjunto de vacunas, pero lo importante es también conocer las posibilidades la recepción que existe de la vacunación en los pueblos mismos, las creencias, el aprecio por determinadas tradiciones y por supuesto la calidad del servicio que se establece desde los propios centros de atención médica. Esto es lo que va construyendo un enfoque territorial, ir viendo las acciones del gobierno o del Estado también desde el punto de vista del ciudadano y cómo es recibido por este, ¿no? Ahora, un tema importante en el proceso mismo de construcción del tema de desarrollo regional es la diferencia que existe entre conceptos que nosotros damos como sinónimos. Por ejemplo, muchas veces decimos el gobierno regional de Loreto y lo tomamos como sinónimo de la región Loreto. Sin embargo, hay sustanciales diferencias. Las regiones, y con esto quiero invitarlos a ir también revisando el material que ustedes tienen sobre normatividad del proceso de descentralización. Se establece, por ejemplo, que las regiones son unidades territoriales. En cambio, un gobierno regional es un órgano ejecutivo de la región. Es decir, por un lado hablamos de una definición territorial, geoeconómica, y por otro lado damos cuenta de una instancia de tipo administrativo. Hay diferencias sustanciales. La región es mucho más amplio, está integrado por instituciones, por la historia, por la administración, por la economía, por todos esos aspectos que hemos ido desarrollando a lo largo de estos minutos, y el gobierno regional es la instancia político-administrativa que administra la región. De igual forma pasa entre la municipalidad y el gobierno local. También tenemos mucha confusión entre qué es municipalidad y municipio, qué es municipalidad y localidad. Revisemos como ejemplo lo que nos dice la Ley de Base de Descentralización y lo que dice la Ley Orgánica de Municipalidades. Las municipalidades son órganos del gobierno local, en cambio los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado. Otra vez, hay grandes diferencias entre algún concepto que alude a estas diversas definiciones y dimensiones de las cuales hemos hablado en el desarrollo local y la administración de este nivel
territorial, ¿no? Por supuesto, ustedes van a tener mucho más tiempo para desarrollar cada uno de los conceptos en los materiales que están acompañando esta breve exposición, y quiero entonces referirme a algunos retos y potencialidades de las regiones en el Perú. Uno de los temas candentes en el desarrollo regional tiene que ver precisamente con el ordenamiento y la gestión del territorio. Basta recordar el sinnúmero de conflictos sociales que existen alrededor de estos temas, ¿no? Algunos de ellos muy conocidos por ustedes seguramente, pero que básicamente tiene que ver con la preocupación de las diversas comunidades sobre la preservación de sus recursos naturales y cómo el Estado tiene que garantizar el uso adecuado de estos y, por supuesto, la sostenibilidad de los recursos, ¿no? Recordemos que en el Acuerdo Nacional se sientan las bases de casi todas las políticas importantes del Estado, y por supuesto el tema de ordenamiento territorial no es la excepción. La política 34 del Acuerdo Nacional está referida sobre el ordenamiento y gestión territorial y hace alusión al rol del Estado para garantizar los principios de solidaridad, subsidiariedad, para lograr un desarrollo humano integral, equitativo y sostenible. Esta vigencia de derechos y la igualdad de oportunidades para el territorio nacional y sus recursos básicamente tienen que ver también con algunas otras leyes que han ido complementando el tema. Por ejemplo, la idea de ocupación ordenada y sostenible del territorio, que básicamente se mira en la Ley de Ordenamiento Territorial, en la Ley 30 de 2014, y que, si bien es cierto, también ha causado polémica porque de alguna forma a través de una ley sectorial se trata de imponer algunos elementos administrativos respecto a las competencias de planificación territorial de las regiones. Lo que hace es establecer el marco general para el uso sostenible del territorio, ¿no? La idea es, en todo caso, que estas leyes puedan ser complementadas con la gobernanza territorial propiamente dicha, y aquí quiero llamar la atención también de algunas nociones que son un poco complicadas para el planeamiento territorial, pero que básicamente aluden a la idea de administración del territorio de un país de forma participativa y coordinada entre los diversos niveles, entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil. Estos temas realmente complejos en el país, pero que también son mirados desde la experiencia de otros países, y es aquí donde vale la pena que podamos ir mirando experiencias distintas a la peruana. Uno de los temas centrales en el desarrollo territorial europeo, por ejemplo, básicamente tiene que ver con gobernanza territorial y cómo las leyes más bien potencian esta idea de una administración del territorio mucho más comprensiva y mucho más equilibrada, ¿no? Llamo la atención que hay una gran diferencia entre ordenamiento, gestión territorial y gobernanza territorial. Pues el segundo concepto es mucho más amplio y establece además la idea de planeamiento a futuro, ¿no? Que no se recoge plenamente en los anteriores conceptos. Un poco a manera de dar una vuelta a la tuerca sobre la gobernanza territorial, debemos diferenciar entonces cómo hay tres conceptos que básicamente se están relacionando en este tema y que tienen que ver con el planeamiento territorial, con el ordenamiento del territorio y con la propia gestión. Es decir, miremos este proceso de gobernanza y de ordenamiento territorial como un proceso de interacciones que está orientado a administrar el propio territorio a través de la coordinación intersectorial e intergubernamental, ¿no? Donde la gobernanza territorial comprende el planeamiento, el ordenamiento y la gestión del territorio. Es decir, lo que tenemos ahora, ¿no?,
que es el ordenamiento del territorio, la idea de una visión futura con los criterios del planeamiento territorial y por supuesto la idea de gestión del territorio que básicamente alude a la administración propia de algunos instrumentos de gestión para poder potenciar en el marco de lo previsto por la ley, ¿no? Aquellos temas que son centrales en el territorio y que tienen que ver con la administración de los recursos. Solo un pequeño pantallazo para ir mirando la complejidad de la estructura y funcionamiento del desarrollo territorial a manera de conclusión. Hemos visto que es un concepto complejo, que si bien es cierto alude al tema de mejora de la calidad de vida, como alude todos los conceptos de desarrollo, el tema de gestión del territorio alude básicamente a procedimientos, a actores, a recursos, a la idea de mejora de calidad de vida desde una perspectiva cultural influenciada por el entorno. Es decir, los aspectos que complejizan el concepto de desarrollo territorial tiene que ver básicamente con cómo generar economía, ¿no? Cómo ver un proyecto político y el ordenamiento territorial, cómo ver cómo comprender las intervenciones de factores exógenos, es decir, externos a la propia región, pero que a la vez van siendo modificados por la perspectiva y el lente con el que la propia comunidad va a entender el desarrollo y cómo estos factores exógenos complejizan o modifican la realidad existente. Todo este proceso, por supuesto, muy dinámico, tiene que ver mucho con la capacidad de negociación, con la imagen de futuro, con la fortaleza de las organizaciones sociales, ¿no? Con una idea de futuro que se va construyendo, a veces de manera compleja por los factores culturales, pero que finalmente tienen un gran piso común, que es la mejora de la calidad de vida, la atención de una agenda de superación económica, social, y que básicamente tiene como propósito ir mirando un futuro diferente, un futuro mejor para las generaciones futuras. Esta complejidad, por supuesto, en el Perú tiene algunos elementos distintivos. Solo a manera de conclusión podemos decir que existe en el Perú fuertes diferencias en el desempeño económico entre las diversas regiones que constituyen el país y que por supuesto estos factores marcan diferencias entre las competencias laborales, entre la infraestructura, entre el tema de innovación, entre el tema de todas estas potencialidades que de alguna forma marcan el desarrollo regional. Y es entonces importante mirar que la incorporación del enfoque territorial depende no solo de ir incorporando un enfoque a las políticas sectoriales, sino básicamente alude al tema de gobernanza local y regional para diseñar, modificar, adaptar estas políticas e ir estableciendo pautas claras en esta agenda de desarrollo que va cambiando de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a la forma como las diferentes culturas y tradiciones miran su propia idea de futuro. Miren, hasta aquí hemos tratado de desarrollar de forma rápida, seguramente muy compleja y aún un poco entreverada conceptos que tienen mucha complejidad en sí misma y que podrían ser materia de una maestría cada una de ellas. De hecho, simplemente se ha tratado de provocar en vuestra participación la idea de ir desarrollando algunos materiales complementarios. Son materiales complementarios esta unidad
Básicamente el estudio de Sergio Bossier, que ustedes van a encontrar en el aula virtual, el manejo de algunas normas centrales como la ley de bases de descentralización, las leyes orgánicas de gobiernos regionales, gobiernos locales y por supuesto algunas otras normas más que podemos ir desarrollando. Hasta aquí hemos tratado de mirar, vuelvo a repetir, de forma muy general algunos conceptos básicos que vamos a seguir desarrollando en la unidad segunda y tercera. Muchas gracias.